Ok, listo, ya estamos grabando porque lo había olvidado. Seguimos estudiando el primer versículo y básicamente estamos hablando de qué significa sumisión como una subordinación voluntaria que viene desde el interior y que tiene que ser hecha con una buena actitud. Estamos hablando de que esta sumisión en Romanos 13:1 se da a todas las autoridades superiores, es decir, un gobierno civil, un gobierno político que incluye desde quien es jefe de Estado, quien se encuentra hasta arriba, hasta quien se encuentran en un estrato jerárquico mucho menor. Ya hablábamos de que Pablo en este pasaje expone tres razones para la sumisión. Número uno, el sometimiento a las autoridades superiores debido a que han sido establecidas por Dios. Número dos, la relación que existe entre la obediencia a estas autoridades o la obediencia civil y la obediencia a Dios. Y número tres, la condenación que acarrean las personas que obran mal. Esto es como a modo de resumen de lo que acabamos nosotros de leer y que no está hablando aquí de una autoridad religiosa, sino de una autoridad civil. Pero ahora estamos con la siguiente pregunta y es, cuando nosotros leemos estas autoridades que han sido establecidas por Dios, ¿se refiere al grupo de personas que tienen la autoridad o se refiere que hay un oficio al que Dios le ha conferido autoridad? Es decir, esta autoridad ha sido establecida para, por ejemplo, el cargo de presidente o para las personas que ostentan este cargo. Creo que esto lo vamos a ir respondiendo más adelante, pero espero haberme dado a entender y que puedas ir pensando en eso. Primero, entendamos lo siguiente y es, Dios establece un principio de autoridad según el cual los cristianos deben de obedecer a aquellos que están para castigar lo malo. ¿Ok? Dios ha establecido un principio de autoridad según el cual los cristianos deben de obedecer a aquellos que están para castigar al que hace lo malo. Recuerda muy importante esto. El propósito de la autoridad civil dentro de este pasaje de la Biblia es que están ahí para castigar al que hace lo malo. Entonces, primeramente hay una ordenanza de parte de Dios para que exista una suerte de gobierno, si este debe de ser una monarquía, si este debe de ser una república, si este debe de ser un imperio, no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que a los ojos de la Escritura hay una necesidad de un gobierno para poder controlar el mal. Por eso dice, para castigar el mal. Como si nos estuviese diciendo que el gobierno tiene como propósito refrenar el pecado de los seres humanos. Pero también esta autoridad establecida por Dios o Dios determina, aunque no respalda, a aquellos que se encuentran en tal posición. ¿Qué te estoy tratando de decir? Sencillamente dos cosas. Dios establece que existe un gobierno para poder refrenar el pecado de las personas y Dios también establece a las personas que ocupan ese cargo. Ahora, que Dios establezca a las personas que ocupan ese cargo no significa que respalda todo lo que las personas hacen dentro de ese encargo. Piensa, por ejemplo, en Faraón, que en Éxodo tú lees que él fue levantado de parte de Dios para poder mostrar su poder. De cierto modo, Dios permitió que llegara, y aquí hay varios conceptos que puede ser importante que tú entiendas que dentro de la teología reformada se estudian los decretos de Dios y los decretos de Dios se dividen de varias o de distintas formas. Aquello que Dios determina como necesario para poder cumplir su propósito. Por ejemplo, vamos a decir nosotros que Dios determinó la caída de Adán y Eva, es decir, Dios los llevó a ellos a que pecaran. La respuesta es no. Pero estaba dentro del propósito y del decreto interno de Dios que eso sucediera para poder manifestar a Cristo después. La respuesta es que sí. Con este ejemplo y de manera muy breve y concisa, básicamente puedes ver que aunque Dios no es el que directamente hace todo lo que existe, no es el que directamente hace todo lo que sucede, sí es el que tanto lo prevé como lo consiente, ¿ok? Y está, por otro lado, la voluntad de Dios que hace ciertas cosas en concreto o que nos determina qué es lo que quiere Dios en cierto momento, como los 10 mandamientos. Esa es su voluntad revelada para un momento y circunstancia determinada. ¿Está bien? En ese sentido,
Aunque Dios determine quiénes se encuentren dentro del gobierno, no significa que Dios respalde todo lo que hacen estas personas. Del mismo modo que el que una persona se encuentre, por ejemplo, dentro de una posición eclesial o religiosa, no significa que Dios va a respaldar todo lo que hace esa persona. Esto es verdad. Es verdad que Dios nos manda a obedecer al gobierno y que Él mismo, de cierto modo, ordena a quienes están en este gobierno. No podemos pensar que Dios no controla todo lo que sucede dentro de su creación. Pero esto tampoco significa que Dios apruebe todo lo que hace el gobierno. Samuel Rutherford, un teólogo de hace muchos años, distingue entre aquello que Dios permite y aquello que Dios aprueba. Una cosa es que Dios permita que cierto gobernante llegue al poder y otra diferente es que Dios apruebe aquello que éste hace. Lo mismo podemos decir. Una cosa es que Dios permite que cierta persona llegue a un cargo, que se convierta en un pastor o que se convierta en un anciano, y otra cosa muy distinta es que apruebe lo que esta persona hace. Samuel Rutherford escribió lo siguiente, refiriéndose a un monarca, a un rey y a su contexto, de si un rey tenía permitido, por ejemplo, por derecho divino, conquistar cualquier territorio. Si el acto de conquistar es violento e injusto, no es una manifestación de la voluntad reguladora y aprobadora de Dios, y no puede probar un derecho justo a una corona por el solo hecho de haber sido un acto de la providencia divina. No puede decir que esto es obra de Dios, más de lo que el acto de Pilato y Herodes al crucificar al Señor de la Gloria, que también fue un acto de la providencia divina, que fluía de la voluntad y el decreto de dicha providencia, Hechos 2:23 y 4:28. Pueda considerarse una manifestación de que era la voluntad aprobadora de Dios que ellos mataran a Jesucristo. Que te está diciendo Rutherford en estas líneas que nosotros no podemos consentir todo lo que hace un gobierno por el hecho de que Dios lo haya colocado en ese momento. Del mismo modo en que no podemos decir que Dios estaba plena y completamente complacido en el hecho de que Pilato y Herodes mataran a Jesús. Si bien la Biblia enseña en Hechos que Dios de anticipado consejo y de antemano sabía lo que iba a suceder, y determinó que sucediera, no es él mismo el responsable del acto, sino Pilato, Herodes y todos los responsables que se encuentran en el Nuevo Testamento. No era una voluntad aprobadora de Dios que ellos mataran a Jesucristo, del mismo modo que no lo son todas las acciones que los gobiernos llegan a cometer en un momento determinado, y otra vez algunas personas dentro de comunidades religiosas. Es más, es importante recordar que el hecho de que ciertos gobernantes estén en el poder es una muestra de la voluntad de Dios, pero para juicio. La Biblia enseña que muchas veces Dios levanta a ciertas personas como gobernantes a modo de mostrar juicio a determinada nación. Por lo tanto, no deberíamos utilizar este texto para nosotros, como cristianos, para justificar el hecho de que ciertas personas se encuentren en el poder y que hagamos todo lo que se pida sin ningún tipo de conciencia. Por eso te dije que había dos extremos al inicio, ¿no? La anarquía radical o la sumisión servil. Y la Biblia no nos llama a ninguno de esos dos extremos. No debemos de consentir tácita o explícitamente todos los actos de un gobierno por el hecho de que sea un gobierno, como no deberíamos nosotros de criticar o de juzgar todos los actos de un gobierno por el hecho de que sea un gobierno y no nos guste el gobierno. Dios puede levantar gobernantes piadosos donde le plazca, pero en ocasiones las naciones gozan de un poder tiránico por nada más y nada menos que su propio pecado. Ese juicio de Dios que como nosotros hemos visto es el que Dios hace cuando deja a las personas en su propia voluntad. Ahora, siguiendo con esto, Dios las ha establecido y por ello resistirse a ellas es resistirse a Él. ¿Quiere decir esto que ningún tipo de resistencia es legítima? Lo vamos a ver. De momento vemos que el segundo punto que ya mencioné yo arriba es obedecer al gobierno o no resistirse a él es un modo de obedecer a Dios. Y digo que es un modo porque existen muchos modos en los que obedecemos a Dios. La familia, a través de servir a nuestra familia, a través de servir a nuestra iglesia, obedecemos a Dios. A través de obedecer al gobierno, nosotros obedecemos a Dios. No es que una cosa esté peleada con la otra, como muchas veces puede llegar a parecernos dentro de nuestra mente, sino que la obediencia a Dios sigue
a la obediencia, o que la obediencia al gobierno sigue a la obediencia a Dios, o que por obedecer a Dios obedecemos al gobierno. Por esto, resistir al gobierno es resistir a Dios, y por esto acarrea, como lo mencioné en el tercer punto arriba, condenación. Esta condenación de la que nosotros estamos hablando ahorita en estos primeros dos versículos puede llegar a través de dos formas. Uno, el castigo legítimo que puede recibir cualquier persona por desobedecer la ley, como una multa de tránsito o años en prisión. Es decir, el castigo que está hablando del que podemos aprender aquí dentro de la Biblia es básicamente el castigo que le llega a cualquier persona por romper la ley. Oye, tú estás, por ejemplo, pasándote un alto o estacionándote en un lugar prohibido y te llega un castigo, no es que Dios te esté castigando, te esté mandando una prueba, es que estás recibiendo el castigo debido a esa infracción que cometiste. Lo mismo si robas, si matas, y terminas en prisión. Pero también el castigo o disciplina que Dios impone a aquellos que tiene por hijos, pero que persisten en rebeldía. Es decir, cuando Dios te ha mostrado que algo no es correcto y persistes en hacerlo, pues obviamente Dios, como un padre a un hijo bueno, un padre bueno, va a disciplinar a su hijo para que deje de hacer aquello que está mal. Nos sorprende entonces que muchos creyentes batallen por su propia rebeldía y que no estén en realidad luchando una prueba de parte de Dios. Y esto es súper importante porque al final como cristianos nosotros tenemos que buscar ser ejemplares. Entendemos que en el curso natural de las cosas los cristianos deben de ser ciudadanos modelo, que no deberíamos nosotros buscar el camino fácil, que no deberíamos nosotros buscar aprovecharnos de ciertas lagunas o de ciertos vacíos, que sencillamente nosotros debemos de obedecer de modo natural y orgánico al gobierno en tránsito, ¿no? O en cualquier otro tipo de trámite. Y esto es súper importante, mucho más dentro de nuestro contexto como mexicanos, porque pues es sabido que la corrupción es más o menos endémica, sistemática, cultural. O sea, todas las personas en México de uno u otro modo tendemos a la corrupción porque entendemos que es la forma en la que las cosas se hacen o en las que el gobierno funciona. Pagar para que un trámite pueda salir más rápido o sobornar a una persona para que no nos ponga una multa. Al final son las cuestiones normales y esperadas, pero es algo que nosotros como cristianos no deberíamos seguir. Y obviamente esto es difícil y es completamente contracultural. Muchas veces va a ser que los trámites sean más rápidos, muchas veces va a ser que nosotros tengamos que pagar más, muchas veces va a ser que nosotros seamos vistos como mojigatos. Perdónenme, pero yo batallo mucho con eso, justamente como que se me vea de ese modo por el hecho de buscar seguir lo que ordinariamente el gobierno establece. Te pongo un ejemplo. La piratería es algo súper común y muchas veces bien visto como dentro de nuestros días. Pero yo cuando lo pienso, naturalmente, quizás por una preparación jurídica, yo digo, bueno, eso es robo de la propiedad intelectual. En teoría, todas las cosas que se están produciendo hoy están protegidos por la ley de derechos de autor a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero decir con esto que si, o quiere decir con esto que si yo estoy consumiendo material ilegal, ver una película pirata, estar leyendo un libro pirata o estar escuchando música pirata, estoy infringiendo la ley, estoy desobedeciendo al gobierno, estoy deshonrando y desobedeciendo a Dios. Para muchos esto al final parece una exageración, pero para mí no deja de ser lo que nosotros encontramos dentro de estos pasajes, de una obediencia al gobierno. Y a veces esto implica limitarnos o no tener acceso a todas las cosas que nos gustaría, pero también deberíamos preguntarnos por qué no tenemos acceso a eso, por qué no puedo ver ciertas películas. ¿Es parte de la voluntad de Dios que esté viendo esas películas, que esté leyendo esos libros, que esté escuchando esa música? ¿Por qué Dios en este momento no me permite a mí poder acceder a eso? Quizás es parte de algo que Él me quiere enseñar, quiere que me aprenda a contentar en todo. Al final, nosotros debemos de buscar las mayores formas posibles de honrar y de glorificar a Dios con lo que nosotros estamos haciendo, aunque eso en muchas ocasiones nos dificulte la vida. ¿Por qué? Porque esto es parte de ser ciudadanos ejemplares. Y al final, también con el tiempo te vas dando cuenta de muchas formas en las que tú puedes hacer las cosas bien sin necesidad de estar rompiendo la ley todo el tiempo, ¿no? Con esto de los libros, justamente, que es una de las cosas que quizás llegué a batallar mucho más.
Todos los libros producidos antes de 1789 están libres de derechos de autor. Entonces tienes un montón de contenido que tú puedes llegar a encontrar en Internet que es completamente gratuito. Y al final eso también ha reducido mucho mi deseo de poseer y de querer comprar más libros y eso es muy bueno para mí. El punto es estamos hablando acerca de esta ejemplaridad como ciudadanos. Pero ahora me gustaría que nos preguntemos justamente hasta dónde llega aquello, hasta dónde llega esta obediencia, porque sé que es lo primero que pensamos cuando estudiamos este punto. ¿Hasta dónde llega la obediencia que estamos estudiando en este momento? Pablo, como suele ser habitual en el resto de la Biblia, no toca los casos extremos. Aquellos que surgen inmediatamente cuando hablamos o hallamos de algo que no nos disgusta. No, el caso típico de, bueno, ¿y qué sucede cuando la autoridad me ordena hacer algo contra la voluntad de Dios? De inicio, sería importante decir lo siguiente, y es que en nuestras sociedades occidentales, occidentalizadas, no suele ser lo más común que la autoridad nos pida hacer algo en contra de la voluntad de Dios. De hecho, creo que uno de nuestros grandes problemas como cristianos o como creyentes es que pensamos muchas veces en las situaciones que no nos encontramos. O sea, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que el gobierno me pidió hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y si me pidió hacerlo, ni siquiera lo consideré y no lo hice. El punto es que a veces que nosotros estemos pensando en qué casos no aplica este versículo, refleja mucho más nuestro deseo carnal de rebeldía que un sincero interés por Cristo y su causa. Por supuesto que si la autoridad nos lleva a hacer algo contra la voluntad de Dios, vamos a obedecer a Dios. Pero muchas veces parte más que nada de nuestro deseo de, bueno, no quiero obedecer, porque la rebeldía es nuestro estado natural. Es aquello con lo que luchamos ya desde nuestro nacimiento. Ahora, quiero decir con esto que no podemos en modo alguno resistirnos a la autoridad y que debemos ser sumisos y serviles. Bueno, te había dicho que había dos extremos y no es lo que estoy tratando de decirte. Quizás los profetas en el Antiguo Testamento no fueron los mejores ciudadanos, pero no eran pedinches o parlachines que se quejaban de todo en contra del gobierno. Ellos buscaban con sus palabras mover a las personas a un verdadero arrepentimiento. Muchas veces las personas o los creyentes que llegan a entrometerse en política critican lo malo y critican al malo, pero nunca hacen un verdadero arrepentimiento, un verdadero llamado al arrepentimiento, como lo hicieron los profetas. Sí, así como Pilato y Herodes son responsables por la muerte de Cristo, así lo serán los malos gobernantes. Pero como hemos aprendido desde el capítulo pasado, esa venganza les corresponde a Dios y no a nosotros. Recordemos el último versículo de Romanos capítulo 12, que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De ahí entonces que nosotros entendamos lo siguiente, y es un modo en el que Dios aplica justicia aquí en la tierra es utilizar a los gobernantes, que eso va a quedar más claro en los próximos versículos. Pero también un modo porque las personas que deberían aplicar justicia no hacen justicia en la realidad, también debemos de descansar en estas palabras de Romanos 12, y es que la venganza o la justicia aplicada en última instancia es del Señor. Y que si ellos están obrando mal, esa venganza le corresponde a Dios. Si en algún momento está en juego nuestra obediencia a Dios, no debemos dudar, pero debemos alzar la voz y ser como profetas que proclaman con fidelidad el mensaje de Dios. Debemos de buscar ser verdaderamente ciudadanos ejemplares que muestren cómo a través del trabajo puede cambiarse lo que está sucediendo dentro de nuestros contextos, pero no a través de la queja o de la crítica. Tienes que pensar lo siguiente, y es que nuestra fe como cristianos no es esta fe que está dispuesta a hacer todo lo posible dentro de sus manos para que el mundo cambie. Porque la gente que está dispuesta a hacer todo lo posible para compartir su fe, también está dispuesta a matar para compartir su fe. Pero nuestra fe no nos llama a matar para difundir nuestro mensaje, como si lo son con otras religiones. Nuestra fe nos llama a morir por nuestro mensaje, a morir mientras se comparte. Si nuestra actitud hacia el gobierno
Parecemos más esas personas agresivas, erráticas, ¿no? Enojadas y frustradas, que se parecen más a los que están dispuestos a matar por difundir, estamos en rebelión en contra del Señor. Pero si nuestra actitud hasta el gobierno es una muy distinta, la actitud de una persona que sí se da cuenta de todas las cosas que está haciendo mal el gobierno, de todas las cosas que no se están haciendo conforme a la voluntad de Dios, y tomamos una actitud tal y como tomaron los profetas de levantarse y de proclamar con fidelidad la palabra de Dios, ellos fueron mártires, no verdugos, y debemos buscar hacerlo a través del esfuerzo, a través de involucrarnos, a través de, si estamos ahorita aquí estudiando o en esta reunión como profesionistas, pues a través de nuestra profesión dar testimonio de quién es Cristo, proclamar verdaderamente su nombre y seguir los principios que Él ha establecido, escapar de la cultura, escapar de esta sistematización de la corrupción o de esta cultura de la corrupción donde buscamos el camino fácil, donde buscamos avanzar de una manera engañosa. Es por completo lo que nosotros debemos de evitar, sino, insisto, ser ejemplares en el lugar en el que nos encontramos. Y creo que como mexicanos muchas veces tenemos el miedo de ser ejemplares. Creo que muchas veces tenemos el miedo de no copiar en un examen o de si estamos trabajando en algún organismo o en alguna empresa, hacer las cosas bien porque la corrupción es lo normal y entonces la gente se va a enojar y nos van a despedir y vamos a perder nuestro trabajo, vamos a ser mal vistos. Y al final estamos temiendo a los hombres antes que estar temiendo a Dios. Y eso es también un problema, porque en nuestras cabezas, o no sé, a mí me ha pasado de ese modo, a veces parece que hay más miedo de hacer el bien que de hacer el mal, porque el mal es lo normal. Porque si hacemos el bien, probablemente vamos a perder nuestra posición, el lugar en el que nos encontramos o cualquier cosa. Como si no confiáramos en que Dios es lo suficientemente poderoso para guardarnos mientras nosotros estamos haciendo el bien, en contra de todo lo que nuestra cultura nos empuja o nos exige. Al final creo que muchas veces también tenemos, al final creo que ya lo dije mucho, pero muchas veces también tenemos esta tendencia a huir de esos lugares que se encuentran mal, que se encuentran corruptos, que se encuentran viciados, cuando como cristianos también podemos tener la capacidad de influir y de cambiar, de tomar estas instituciones que se encuentran corruptas, desde una familia hasta una empresa o algún órgano del gobierno, y cambiarlas mientras seguimos el testimonio de Cristo. Y si es seguir ese testimonio de Cristo, que nos saquen, mejor que nos saquen, porque estamos siendo fieles a Dios, a su palabra. Insisto, y recuérdalo, una actitud de profeta. Por la gracia de Dios y la ayuda de Dios, justamente este fin de semana voy a estar en una conferencia en Alemania, donde uno de los propósitos que tienen todo este grupo de personas que están haciendo las conferencias es retomar las instituciones que están influenciadas por el liberalismo teológico o por la laicidad para que puedan amoldarse a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir? Piénsalo de este modo. Muchas de las denominaciones más grandes protestantes, como los luteranos, como los grupos reformados, los presbiterianos, los anglicanos, hoy en día se encuentran sometidos y sumisos completamente con el liberalismo. Tú te vas a dar cuenta de que hace poquito más bien, no quiero hablar ahorita de eso. Tú vas a poder ver en estos grupos de denominaciones cómo es que se aprueba el matrimonio igualitario, cómo es que eh, se les permite a personas de la comunidad LGBT ser obispos o tener un cargo dentro de la iglesia y demás, y ves gente que habla de Cristo simplemente como un humano y tú los ves y ellos son pastores. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que durante el siglo pasado, cuando el liberalismo teológico se alzó y criticó la Biblia como una autoridad, y criticó a Jesús como verdaderamente humano, o cuestionó a Jesús como verdaderamente divino, divino, esa era la palabra desde el principio, y empezaron a intrometer toda esta serie de ideas que escapaban a lo que los cristianos habían creído durante siglos, lo que hicieron muchos cristianos fue simplemente huir, voltear hacia el otro lado y tratar de escapar de estas instituciones porque se encontraban corrompidas. Y este grupo de la conferencia justamente tiene la visión de, bueno, como cristianos no podemos simplemente tener una actitud escapista de que estas instituciones están siendo controladas por el diablo, por el enemigo y no podemos hacer nada y me voy a quedar yo solo en mi casa buscando ser fiel yo a Dios
o yo solo en mi pequeña iglesia, sino buscar estar en aquellos lugares donde podemos influenciar para que el gobierno cumpla el propósito del gobierno, para que la iglesia cumpla el propósito de la iglesia. Y a veces el problema es que la actitud es mucho de crítica, juicio, pero pasiva, en lugar de trabajo y preparación para, oye, al final sé el mejor ingeniero para que el día de mañana pueda ser testimonio en un lugar donde afectes a más personas, con una actitud de profeta. Versículo número 3. Porque los magistrados, y aquí es donde se encuentra el propósito del gobierno, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, otra vez, vengador para castigar al que hace lo malo. Ah, leyendo estos pasajes me ha parecido súper interesante verlos como un esquema de cómo debería ser un gobernante, ¿no? Porque a veces leemos esto y es como, ok, así debería ser el gobernante y es crítica automática a lo que no está haciendo el gobierno, pero velo como debería actuar un gobernante, como deberías actuar tú si estás en una posición así. No es simplemente un material evaluativo para que analicemos si tal gobierno cumple o no con esto, sino didáctico. Es un material que podemos nosotros utilizar para enseñar y para replicarlo en otros lugares y en otros contextos. Los magistrados, podemos pensar hoy en los jueces, no deben infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Es decir, que la función de los magistrados es que sigan la justicia y no sus propios deseos. Recuerda que todos ellos también están sujetos a sus propios deseos. Ahora, la pregunta que he venido postergando desde el inicio es, si ellos no están haciendo el bien, ¿se les debe sumisión absoluta? Para Rutherford, de quien ya te hablé arriba, hay un área de resistencia. Pues como no es solo una persona la que ostenta autoridad, porque estamos leyendo aquí magistrados en plural, es decir, no se refiere solo a un monarca o un presidente como la autoridad, sino a los que forman parte de este grupo jerárquico, sino de un grupo de personas. No es la persona en sí la que goza de esa autoridad, sino su oficio, lo que representa, quien quiera que ésta sea. De modo que si la persona que usa el oficio se desapega de lo mandado, es legítima la resistencia, pero no por medios violentos, dice Rutherford, sino por medios de representantes. Dicho de otro modo, que si un gobernante está haciendo lo malo, no debemos pasivamente aceptar tal cosa y decir simplemente que es la voluntad de Dios, sino que hemos de usar los medios propios para que llegue alguien más piadoso. Te recuerdo que justamente la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 nos llama, nos manda a orar por todos los gobernantes para que podamos vivir de una manera quieta y reposadamente. La principal influencia que deberíamos nosotros tener en política, según creo yo dice la Biblia, debe ser a través de la oración. Y nuestro propósito debe de estar, o dentro de nuestros propósitos debe de estar vivir en un gobierno que nos permita vivir quieta, piadosa y reposadamente, vivir como verdaderos creyentes. Pero si ese no es el caso, no debe de ser simplemente una actitud sumisa, sino que, como lo enseñó Cristo, debe de ser ese dar la mejilla, pero darla de manera que haya una evidenciación de aquello que se está haciendo mal. Ya es algo de lo que hemos hablado con anterioridad, de qué es lo que significa, cómo debemos de entender esos textos, de cómo mostrarle al gobierno que no está haciendo las cosas bien y buscar que haya un verdadero cambio a través de nuestras oraciones, pero a través de un involucramiento no crítico y no juicioso, sino como el que ya te expliqué. Es de ese modo que nosotros podemos hablar de una legítima resistencia. Pero al final, si la autoridad cumple su función, va a castigar al que hace lo malo. Por eso te dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Serás reconocido, serás recompensado y aunque no lo seas, tú lo haces porque debe de hacerse de ese modo. Sé muy bien que nuestro contexto no es mm, el mejor. Quiero decir, creo que un sentir general dentro de México es que
los policías están para ayudar al malo en lugar de para castigar al malo y que tememos a la autoridad, no tanto porque nosotros seamos malos, sino porque ellos no son buenos. Quiero también que recuerdes un poco al final el contexto en el que escribía el apóstol Pablo. Está escribiendo en la carta a los romanos, por ahí, me parece, del año 55 después de Cristo, y en ese momento el emperador del Imperio Romano era Nerón. Y aunque Nerón tuvo varias etapas como emperador y fue a peor en todas ellas, para este año todavía no estaba loco, como lo diríamos hoy. No, no es el Nerón que nosotros hoy conocemos. Estaba recién comenzando por ahí su gobierno y había cierta mesura y control en todo lo que él hacía. Pero no deja de ser el peor emperador que tuvo el Imperio Romano. Entonces Pablo escribió en un contexto adverso, difuso, difícil, y aunque la persecución que inició Nerón fueron un par de, casi una década o más de una década después, no dejemos de ver que nosotros no deberíamos temer de las autoridades si nosotros estamos haciendo lo bueno. Y no deberíamos temer porque las autoridades sean buenas, sino que nuestra ausencia de temor debe de estar en que Dios es bueno y que si estamos haciendo su voluntad, debemos de tener la confianza de que es el que nos guarda. Como te lo dije hace un rato, a veces tenemos miedo de hacer lo bueno, perdón, no, sí, de hacer lo bueno, por lo que las repercusiones que pudiéramos llegar a tener dentro de nuestro contexto como mexicanos. Pero si nuestra confianza está en Dios, deberíamos confiar en que, bueno, yo hago lo bueno porque es lo que Dios quiere y que Dios decida qué es lo que sucede en lo demás. Y nuestra confianza entonces para no temer en la autoridad, haciendo lo bueno, no debe de estar en que la autoridad sea buena, sino que Dios es bueno y estamos haciendo su voluntad y Él es el que nos cuida. Luego del versículo 4 es súper interesante porque dice, porque es servidor para tu bien. Y en estas palabras en griego, literalmente se utiliza la palabra diáconos, ya sabes, diácono, como ahí en Hechos 6 y en algunas otras partes de la Biblia. O sea, le está asignando un título muy literal de servidor de Dios. Y eso es bastante interesante e importante tenerlo presente, porque dice, para tu bien. Lo que deberíamos de entender en primer momento es que si son servidores de Dios van a ser juzgados como tales y tienen una responsabilidad grande. Quizás haríamos bien como creyentes en compartir en que los gobernantes tienen esa responsabilidad y que va a haber un juicio hacia ellos. Esa es la actitud de profeta de la que te menciono por no cumplir con por no cumplir con lo que el oficio les manda y les demanda. Pero dice, pero si haces lo malo, teme. Y este es el punto que nosotros también debemos de considerar, este temor, este respeto, esta palabra en griega de feos, como el dios griego, debe de estar dentro de nuestras mentes porque es, no quiero yo sufrir, no quiero yo una multa, no quiero yo estar en la cárcel, no quiero yo sufrir el oprobio social. Tengo que hacer el bien. Tengo que tener ese respeto por la autoridad. Dice, porque no en vano lleva la espada, dando a entender una ejecución capital, como era muy común dentro del Imperio Romano. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y es por eso que te decía que en muchas ocasiones, o que dentro de este texto conectado con Romanos 12, entendemos que Dios también utiliza al gobierno para aplicar su justicia. Y que aunque nosotros como cristianos, por ejemplo, estamos llamados a perdonar a cualquier persona, sin importar qué es lo que haga, porque Cristo nos perdona a nosotros todo lo que hicimos, eso no significa que las autoridades no puedan seguir con el curso natural de las cosas. ¿Qué estoy diciendo? Que si una persona me roba algo a mí, yo puedo decir, bueno, perdono al ladrón. Pero si ese ladrón termina en la cárcel porque robó, no deja de ser eso parte de la voluntad de Dios y no estamos obrando nosotros mal como cristianos. Espero que hasta este momento quede todo claro. Estos eran los primeros versículos en los que más quería dedicar o tomar tiempo. Me parece que lo demás pues debe de ser un poquito mucho más rápido. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es importante porque
Yo te decía, dentro de las primeras razones de por qué obedecer a las autoridades, que debíamos obedecer al gobierno porque si no hay una condenación al no hacerlo, ¿no? Y esto es importante, es un sentido común de supervivencia, un instinto de supervivencia de no quiero sufrir, no voy a hacer el mal. Listo. Pero la Biblia no nos llama simplemente a ser esas personas que evitan hacer el mal porque vamos a sufrir un castigo. No, a veces esto funciona con los niños. A veces los niños necesitas decirles, deja de comerte eso o te voy a castigar de este modo. Y esa es la forma en la que aprenden. Pero una persona madura y consciente, no, con una capacidad de discernir lo que es bueno y lo que está malo, conforme a la palabra de Dios, no va a hacer no va a dejar de hacer el mal, no va a evitar hacer el mal por temor al castigo simplemente, sino, dice Pablo, por causa de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque tú sabes que está mal, porque tú sabes que no debe de hacerse. No es que, ay, Dios mío, yo no voy a mentir porque si no sé que Dios me va a castigar. No, no voy a mentir porque mentir es malo. Es llegar a ese nivel más alto de moral y de comunión con Dios, donde sencillamente nosotros podamos ser maduros y decir, no voy a hacer lo malo porque es lo malo, dejando a lado el castigo. Hay muchas personas, y esa es la ventaja del Estado, muchas personas que no roban, no matan, no violan, porque saben que van a acabar en la cárcel o que pueden llegar a ser asesinados como Estados Unidos u otros países del mundo. Mucha gente que no hace lo malo por eso. Pero nosotros como cristianos, como vimos en el capítulo 12, estamos llamados a aborrecer lo malo y entonces no hacer el mal, porque dentro de nuestra conciencia sabemos que eso es malo y que simplemente es algo que debemos evitar. Y esto es también muy importante porque creo que a veces la gente puede juzgarnos a nosotros y decir, bueno, es que tú no haces tal cosa. Tú no, no sé, tú no tienes tal vicio, tú no ves tales series o ves tales cosas, tú no haces tal cosa con tal persona, no mientes, no robas, no fornicas y demás, por temor al castigo de tu Dios. Pero aunque eso es verdad para muchas personas, el alto llamado de la Biblia es que tú entiendas que eso está mal y entiendas por qué está mal. No sé si esto alguna vez lo he explicado, pero en la Facultad de Derecho estudiamos las leyes, obviamente, y estudiamos algo que también se llama la naturaleza jurídica de las leyes. Y dentro de lo que se estudia en este apartado es ¿por qué una ley es una ley? Lastimosamente se enseña de forma terrible en la facultad y casi nunca se nos explica, bueno, ¿por qué tenemos este derecho humano? ¿No? Por ejemplo, el derecho humano a la vida surge principalmente como una oposición a la pena de muerte. La pena de muerte, que era bastante común hasta mediados del siglo pasado, es mayoritariamente eliminada en muchos países en razón del derecho a la vida. Y el propósito del derecho a la vida era básicamente evitar la pena de muerte. Cuando uno entiende la naturaleza o el porqué de ciertas leyes, uno tiene una visión más amplia y no simplemente deja de hacer las cosas malas porque no va a recibir un castigo. Piénsalo del siguiente modo. Si tú, por ejemplo, este, vamos a poner un caso hipotético, no vamos a decir que es el caso de México, pero si un grupo muy grande de personas deja de pagar sus impuestos porque le cae mal el gobierno, porque ahorita vamos a hablar de eso, porque le cae mal el gobierno, probablemente el gobierno va a tener que subir sus impuestos en otras áreas para que pueda seguir financiando su función. Lo que significa que más personas van a tener que pagar más en lugar de tener una distribución mucho más equitativa. Que probablemente sea el caso de México. Muy pocas personas pagan impuestos en México y demás. Pero el punto es, tú entiendes que los impuestos tienen un propósito y es financiar todo aquello que hace el Estado. Y no quiero yo defender aquí el Estado y demás, porque no es el caso ni el propósito. Pero bueno, piensa en todo lo que puede llegar a brindarte. El punto es que también puedo decir, voy a pagar mis impuestos no solo por lo que hace el Estado, sino porque entiendo que si no lo hago, voy a afectar a más personas. Entiendo que si estoy viendo una película pirata, estoy afectando a las personas que producieron esa película porque no están recibiendo la remuneración que les compete.
Y esto pasa principalmente con el mundo de los libros. El mundo de los libros no es el mejor pagado y a veces es difícil que una persona pueda vivir o sobrevivir como escritor. Y si encima su trabajo es pirateado, es mucho más difícil que esta persona viva y a causa de nuestra desobediencia estamos haciéndole, infundiéndole un mal. Y así te das cuenta cómo pensar y meditar en la ley de Dios, como nos dice el hermoso Salmo 119, nos puede llevar a nosotros a entender por qué el pecado es pecado, por qué está mal y entonces por qué debemos de aborrecerlo. Y bueno, oh sorpresa, todo está en la Biblia. Y ahí puedes entender tú por qué algo está mal, por qué no debemos de hacerlo, por qué daña al prójimo, por qué deshonra a Dios y demás. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, es decir, hacer lo que se pide ordinariamente, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos. ¿A qué? Al castigo del malo y a procurar el bien. Ese es su propósito. Si lo cumplen o no, no es algo que nosotros podamos cambiar. Es algo que le corresponde a Dios y es algo por lo que debemos orar. Como ya te había dicho, esto también nos enseña que tiene una responsabilidad muy grande. Pero dice, que también por eso nosotros pagamos impuestos, porque justamente quizás aquí el propósito del apóstol Pablo, hablando del tributo, pues era entender que toda la estructura estatal se financia con lo que están dando los contribuyentes y que es importante que los den porque pues a través de ese modo el gobierno que tiene el propósito de castigar al malo y de recompensar o reconocer al bueno, pues va a seguir funcionando. Y por eso llegamos al versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Básicamente aquí está el llamado de la Biblia a no solo ser buenos ciudadanos y ser buenos cristianos, sino a también pagar los impuestos. Eso es un poquito quizás difícil y complicado, pero igual no es la situación de la mayoría de nosotros, pero es importante entenderlo que al final, si nosotros como ciudadanos de un estado tenemos la responsabilidad de darle parte de nuestros ingresos al estado, no deberíamos quejarnos mucho, sino mejor buscar las maneras en las que el estado pueda aprovechar mejor todo lo que nosotros les estamos dando. Tributo o impuesto, o respeto y honra. También está hablando la Biblia acerca de lo que nosotros podemos darle a las otras personas, un respeto, una honra. Te decía que esta actitud rebelde muchas veces es natural y no queremos reconocer a las personas que están haciendo algo bueno o que están beneficiando a las demás personas o a las personas que están investidas a lo mejor de cierta honra por el cargo en el que ostentan y la Biblia dice, hazlo, como ya vimos desde un principio, de manera voluntariosa. Al final, hay un modo en el que dar es nuestro modo de vida como cristianos. Y el versículo 8 continúa con eso mismo, pero lo toma de otro modo y dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Si el versículo pasado te está diciendo, dale todo lo que le des a estas personas, este te dice, no le debas nada a nadie, salvo el que ames a las demás personas. ¿Qué te está dando a entender? Primero, que es posible que pagues todo lo que debes. El tributo, el impuesto, el respeto o la honra. Y segundo, que lo único que debes de deberle a las demás personas es el amor, de lo cual nunca te vas a poder librar. Es la única deuda que tú siempre vas a tener con las demás personas, porque es lo que tú siempre estás recibiendo de parte de Dios. Algunas personas han utilizado el versículo 8, no debáis nada a nadie, como un mandato dentro de la Biblia para no pedir prestado. Y es súper interesante, ¿no? Es el versículo que tomó George Mueller junto con su esposa para jamás pedir prestado dentro de su ministerio. Y aún así, por la gracia de Dios, logró levantar orfanatos para cientos y miles de niños a lo largo de toda su vida, sin nunca pedir prestado, sin nunca siquiera pedir ofrendas. Es increíble su vida. Estudienla. Si la Biblia enseña, no en este punto, que tú no debes de pedirle prestado a nadie, no estoy tan seguro, y no lo digo solamente porque en este momento esté endeudado, lo digo porque es algo que la Biblia definitivamente no recomienda, ¿no? Hay un proverbio que te dice que el deudor es esclavo del acreedor, pero Jesús quizás habló de darle a las personas cuando lo necesitan en el Sermón del Monte, donde al que te pida prestado, dale. ¿Deberíamos pedir prestado? Probablemente no.
Deberíamos tener fe para poder confiar en que Dios es quien nos provee. Pero bueno, esto a veces es más difícil, pero tengan muy presente ese versículo. Y lo importante es de verle a las demás personas solamente una cosa, y esto es el amarlas. Porque sigue diciendo el versículo, porque ama al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y esto es algo que nosotros tenemos ya bien presentes, que en el amor se cumple la ley. Y nos empieza a enumerar los mandamientos. El apóstol Pablo dice, versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda que cuando Jesús resumió el gran mandamiento, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y que el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está citando aquí la segunda parte del decálogo, lo que indica nuestra relación con los seres humanos o con los demás seres humanos. Y por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento respecto a cómo relacionarnos con los seres humanos se resume en eso, amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros nos damos cuenta que con nuestro comportamiento estamos causándole algún mal a alguna persona, deberíamos preguntarnos si estamos actuando verdaderamente con amor. A veces podemos llegar a hacer sufrir a las demás personas con nuestras palabras. Si nosotros estamos diciéndole a una persona que está haciendo las cosas mal y esta persona quizás se pone a llorar porque está reconociendo su maldad, bueno, no es quizás que estemos haciendo el mal, es parte de lo que el Señor utiliza para poder transformar los corazones de las personas. Pero sé que somos maduros y conscientes de entender que si estamos haciendo el mal a una persona, no estamos actuando nosotros con amor, a menos que nosotros tengamos una razón justificada dentro de la Biblia para hacerlo de ese modo. Me explico. Y sé que este pasaje es importante a la vez que común, pero sí me gustaría recordar que no es algo que debemos de perder de vista. Recuerdo mucho hace unos años yo leí un libro que justamente hablaba de cómo era un libro escrito por un ateo, nada que ver, pero justamente hablaba de cómo las personas olvidan este tipo de preceptos de manera tan simple y ponía el ejemplo de una conferencia que se estaba dando en alguna parte del mundo de religiosos, me parece que eran monjes o estaban estudiando en un seminario o algo así. E hicieron un experimento, un grupo de personas, y en el camino al evento pusieron a una persona para pedir dinero. Y esta persona empezó a pedir dinero y estaba en un estado evidente de necesidad. Y justamente el estudio evidenció como la mayoría, si no es que todas las personas pasaron de largo de esa persona, ¿no? Y, y entonces tú te das cuenta de cómo es tan fácil a veces, porque ellos estaban yendo a un evento religioso, no sé si siquiera iban a hablar del amor, es algo que no recuerdo, pero estaban yendo a un evento religioso y se olvidaron por completo de cumplir aquello que les era mandado verdaderamente por Dios, por las razones que hayan sido. Y a veces es algo que puede perderse muy fácil de vista. Perder ese amor que les debemos al prójimo porque teníamos cosas más importantes que hacer, porque, no sé, debo comer, porque, no sé, debo ir a la iglesia y espera, con calma, que el Señor pone un tiempo para todo y entonces puedes hacer todo lo que se supone que deberías estar haciendo. Versículo 11 y ya estamos por terminar. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, o no proveáis para los deseos de la carne. Pablo dice que debemos conocer que es hora de levantarnos del sueño, como si hubiese unas personas que estuviesen dormidas. Y por ahí un comentarista me gusta cómo lo dice, porque dice, hay personas que comen dormidas, hay personas que hablan dormidas, hay personas que caminan dormidas, hay personas que piensan
sueñan estando dormidas. Hay muchas cosas que la gente puede llegar a hacer estando dormidas. Hay muchas actitudes nosotros religiosas que podemos tener en nuestro día a día y aún así estar dormidos. El punto aquí es que debemos levantarnos del sueño y no descansar solamente en aquello que estamos haciendo y que puede hacernos pensar que estamos en una buena relación con Dios, sino que debemos tomar conciencia de nosotros mismos y reconocer si en verdad estamos haciendo lo que estamos haciendo con conciencia, con firmeza y voluntad dentro de nosotros, o simplemente es un acto mecánico. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, refiriéndose a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso aplica también para nosotros. Y creo que una de las cosas que a mí más me ha por ahí choqueado, quizás, eh, no sé cuál sea la expresión, pero inquietado un poco, es cómo es que el apóstol Pablo y en general los apóstoles del primer siglo tenían esa visión tan inminente acerca de la segunda venida de Jesucristo y ya han pasado casi 2000 años y se supone que nosotros debemos seguir teniendo esta visión inminente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y a veces eso me ha llevado a pensar y decir, bueno, a lo mejor el Señor no viene mientras yo esté vivo, ¿no? Pero creo que la verdadera enseñanza del Nuevo Testamento es la siguiente y es, no es bueno que nosotros sepamos el momento en el que el Señor Jesucristo vuelva, porque probablemente eso nos llevaría a la comodidad. Piensa que si a ti te dejan encargado de hacer algo y te dicen, puedo venir en cualquier momento, tienes que tenerlo listo, tienes que estar preparado, probablemente vas a estar más activo y más despierto haciendo lo que debes de hacer, en lugar de, bueno, tienes que hacer esto, tienes una semana. La tendencia de los seres humanos es, bueno, tengo una semana, voy a comenzar en el día 5, en el día 6 o hasta en el día 7. Entonces creo que es parte de la sabiduría de Dios no dejarnos eso claro para que no tomemos esa comodidad tan natural como seres humanos, sino tener esa incertidumbre, entre comillas, para poder estar siempre activos, siempre despiertos, como esas novias que están esperando al novio, porque no saben cuándo va a venir, pero están esperando porque saben que vale la pena estar listas para cuando él venga. Y eso que recién aprendí se me hace muy bello, se me hace muy hermoso. Entender que sí, existen algunas señales que son necesarias que se cumplan para que el Señor Jesucristo venga. Y por eso es que a nosotros como creyentes no nos debe tomar desapercibidos, porque la Biblia nos da señales, nos da indicios y dice, esto debe de pasar o esto va a estar pasando. No, la frialdad de la gente, el aumento de la maldad, las señales de guerras desde antes y demás. No, el día del Señor Jesucristo vendrá como un ladrón de sorpresa para las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Pero para nosotros no va a venir como un ladrón que nos sorprenda. No debe de ser así. No debemos de ser esos necios que están dormidos en la noche y que por eso entra el ladrón y los quita. Sino que nosotros debemos ser como la novia que está expectante en la noche porque está esperando al novio, porque sabe que viene, porque ha visto las señales de que el novio viene. Y a veces nosotros podemos pensar en estas señales y decir, es que están muy lejos. ¿No? Esta interpretación de Mateo 24:14, donde dice que el Señor no vendrá hasta que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Digamos, bueno, el evangelio no ha sido predicado en todas las naciones, entonces el Señor falta que venga. Te recuerdo que la Biblia enseña en Apocalipsis que en algún momento habrá un ángel predicando o hablando del evangelio del reino desde el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor puede cumplir todas estas cosas de un momento para otro. Por eso debemos de estar a la expectativa, por eso debemos de estar trabajando, por eso debemos de estar velando, por eso debemos de estar buscando prepararnos cada vez más para cuando el Señor Jesucristo venga, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, la noche donde las obras de las tinieblas predominan, la noche donde las personas hacen todo lo malo porque están escondidas, pero dice, se acerca el día, donde el sol de justicia brillará desde las alturas y nosotros estamos esperando ese día. Dice Pablo entonces, desechemos pues las obras de las tinieblas, aviéntalas, despójalas de ellas, no las conserves más contigo y vistámonos las armas de la luz, porque las obras de las tinieblas no pueden estar debajo de tu armadura de luz, porque nosotros debemos de desechar las ropas viejas para poder vestir las ropas nuevas. Debes
dejar las obras de las tinieblas de un lado y vestirte de las armas de la luz. Y nota esa diferencia entre obras y armas. Obras, eso que tú haces, armas, aquello con lo que luchas, aquello con lo que peleas. ¿Por qué? Porque las armas de la luz no las tenemos nosotros simplemente para lucirlas, sino para verdaderamente luchar espiritualmente por el avance del reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra, oración, predicación, ayuno, lo que tengas en mente, lo que el Señor te haya dispuesto, lo que debes hacer como cristiano y lo que debes de hacer como tu llamado específico. Estás armado con las armas de la luz y debemos de avanzar hacia el día que ya viene. Versículo 13. Andemos como de día. Ok, perdone. Creo que mi Rufi dejó sus llaves. Listo. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. O sea, te empieza a decir y a describir cómo anda una persona que está esperando el día. Honestamente, sin que le preocupe, que lo descubran, que lo vean. Mm. He went to a concert. Honestamente, sin temor a que seamos vistos. Y si somos vistos y estamos haciendo lo malo, hay un camino, ¿no? El arrepentimiento. Dice, no en glotonerías y borracheras, y aquí junta tres ideas con dos palabras distintas, glotonerías y borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. Al final, los modos en los que los seres humanos satisfacemos nuestros deseos. Glotonerías y borracheras, no, comer mucho, tomar mucho, lujurias y lascivas, ver a las demás personas con un deseo sexual indebido, contiendas y envidia. Todo esto que al final lleva a que las personas se conflictúen cada vez más, más y más. Debemos desecharlo, como lo vimos arriba, y vestirnos del Señor Jesucristo. Y hay dos modos, enseña la Biblia, en los que nos vestimos del Señor Jesucristo. Todos los cristianos estamos vestidos del Señor Jesucristo desde el momento de nuestra conversión. El momento en el que el Señor Jesús nos justifica porque tenemos fe en Él, estamos vestidos en Él. Por eso dice por eso dice Romanos que cuando somos bautizados, estamos nosotros simbolizando y experimentando la muerte y la resurrección, la muerte en nuestra antigua vida y nuestra resurrección hacia nuestra nueva vida. Y a partir de ese momento estamos vestidos del Señor Jesucristo, atados a su amor. Pero hay otro modo en el que también nos vestimos del Señor Jesucristo, que es imitándolo a Él cada día de nuestras vidas, siguiendo su ejemplo. Y esto implica no proveer para los deseos de la carne, que es lo que acabamos de analizar. Importante recordar que como cristianos seguimos batallando en contra de esos deseos, que siguen estando presentes, que siguen estando ahí y que justamente no debemos proveer, no debemos alimentar, no debemos satisfacer, no debemos de seguir haciendo que esto crezca porque al final va a ser fatal. Y si nos damos cuenta de que estamos proveyendo o hemos provisto, pues debemos de ir a Dios y Él nos va a restaurar y nos va a ayudar a poder vestirnos. Es el único que puede hacernos vestirnos del Señor Jesucristo. Debemos de estar despiertos, activos, vestidos de Dios y reconocer que esos deseos son parte de nuestra vida cristiana, pero que tenemos el poder de desecharlos y de vestirnos de Dios. Y ahora, para terminar, solo me gustaría orar. Orar por hay varias cosas en este capítulo, ¿no? Desde lo que estudiamos del gobierno, nuestra sumisión a Él, nuestra lucha en contra de Él o nuestra resistencia a Él del modo adecuado y nuestra vida de santidad como cristianos. Gracias, amado Padre Celestial, por tu bondad, por tu cuidado y por tu misericordia. Gracias porque cuidas de nosotros todo el tiempo y todo el tiempo tú eres bueno. El día de hoy quiero pedirte por cada una de las personas que estamos en esta reunión. Sabemos que muchas veces es difícil acercarnos a tu palabra con una mente abierta y tenemos y estamos cargados de tantos prejuicios y tantas cosas que experimentamos en nuestro día a día.
Pero yo te pido que el día de hoy tu palabra renueve nuestras mentes y nuestras mentes se amolden a lo que tú quieres. Que podamos reconocer el gobierno o los gobernantes a servidores tuyos, pero que podamos también nosotros animarlos y exhortarlos a que sean servidores tuyos, que seamos un ejemplo de ciudadanos y que no estemos por ahí afectando a las demás personas con nuestro comportamiento, aun cuando parece que nosotros no hacemos daño. Padre, perdónanos si hemos fallado en esta parte de la escritura y llévanos, enséñanos y guíanos a poder ser de bendición, a poder glorificar tu nombre y a poder cumplir con tu palabra. Muéstranos el camino, muéstranos el camino y danos el coraje para hacer el bien aunque las demás personas hagan el mal y reconocer que tú como soberano cuidas de nosotros todo el tiempo. Pero ayúdanos, Padre, a pelear verdaderamente por un buen gobierno y por una buena sociedad, porque nos duele todo lo que están haciendo, nos duele todas las cosas malas, nos duelen todas las cosas indebidas, todos los abusos, todas las opresiones, pero queremos luchar como tú nos has enseñado, con voces de profetas. Ayúdanos a vivir reconociendo que vienes, vienes pronto y vienes por nosotros. Y ayúdanos a buscarte y a vestirnos del Señor Jesucristo, desechando aquello que sabemos que está mal. Perdónanos porque hemos pecado contra ti, pero tú nos ayudas y nos restauras. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y pues nada, eso sería todo. No sé si alguien quiere decir algo más. Y si no, pues con eso terminamos con la reunión. Sí, Jan. Hola amigo, nada, ah, no sé, fue un tema bastante interesante por todo lo que está pasando ahorita. Yo creo que pues en el gobierno y todo esto, y es una parte muy bien aterrizada como lo comentaste. Yo creo que esta parte como lo comentaste es lo mejor que he entendido hasta ahora de estos pasajes, porque sí, justo a veces llegaba a chocar la idea en el que, eh, mm, ¿cómo te digo? Sí, o sea, como que se tenía que obedecer ah, sin una idea o un criterio o algo así. O sea, es que no sé ni cómo decirlo, pero obedecer y ya. O sea, obedecer sin importar nada. Entonces, entra mucho esto y hubo una parte que me gustó mucho como lo comentaste, que pues de hecho, realmente como que no hay ninguna decisión que hasta el momento pues haya, sí, como que ido en contra de Dios y todo esto. Y que realmente muchos lo ven solamente por la parte de esta de rebeldía. Entonces fue muy, no sé, fue muy interesante el tema de hoy, con todo lo que estamos viviendo, los gobiernos que estamos. Por ejemplo, en este momento aquí ya en la uni se está haciendo lo de los cambios de consejeros. Entonces, pues es todo un rollo, ¿no? Y justo, yo creo que es un pasaje que me gustó mucho, del que ahorita aprendí muchísimo y nada, amigo, muchas gracias. Gracias a Dios por tu vida. Te quiero mucho, amigo. Gracias, Jan. Gracias. Qué bueno que haya podido ser de bendición para tu vida. Y recuerdo una vez leí esta frase, la leía en relación a la sumisión que debería tener un esposo, una esposa con un esposo, y es que a veces a los seres humanos les cuesta la sumisión y siempre nos justificamos en que las demás personas no obran de buena manera y que son imperfectos y que cómo nos vamos a someter a una persona si no está haciendo las cosas bien. Y me acuerdo que el pensamiento era el siguiente y es... Dios siempre hace las cosas bien y aún así no nos podemos someter a Él de forma perfecta. Él obra de forma perfecta y nuestra sumisión es completamente imperfecta. No se trata entonces de una cuestión de cómo obra la demás, la otra persona o la otra parte, sino de nuestro corazón, ¿no? De cómo es para nosotros difícil someternos incluso cuando es hacia Dios, que siempre hace y obra el bien. Entonces, sí. Y sí, ¿qué más quieres decir, mami?
Hola, ¿cómo estás? Pues a mí me da mucho gusto y estoy muy agradecida con Dios por tu vida y por este mensaje que nos has compartido. Y sin duda yo creo que es de gran importancia aprender que, que si bien hemos leído y sabemos que toda autoridad ha sido puesta e impuesta por Dios, pues también a nosotros como hijos de Dios nos ha dado también esa capacidad de discernimiento para poder saber y entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Y pues eso se logra más que nada con la comunión con Dios, leyendo la Biblia y todo esto, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos lo que aprendimos el día de hoy, porque a veces sí podemos tener esa idea equivocada que como la autoridad ha sido impuesta por Dios, pues ya tenemos que obedecer, que ya tenemos que creer incluso a ciegas en lo que se hace, en lo que se dice, hablando de autoridad en todos los ámbitos, o sea, no únicamente me refiero a gobierno, sino autoridades en todas las áreas en las que nosotros podemos desenvolvernos. Y pues humanamente, o sea, ya nuestra propia naturaleza tenemos dentro de nuestra propia naturaleza la falta de sumisión. Entonces no es algo sencillo, no es algo que no nos cueste, es algo que seguimos, con lo que seguimos batallando. Y pues obviamente con lo que más y más batallamos es con la sumisión y con la obediencia a Dios, porque si eso no nos costara trabajo, entonces todo lo demás no tendría por qué ser problema, todo lo demás fluiría de manera muy fácil y muy natural, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos, o nuestra oración debería de ser más sumisión y más obediencia a Dios, porque si tuviéramos eso, entonces ya todo lo demás no tendría por qué ser problema. Muchas gracias por el mensaje. Bendigo tu vida y agradezco a Dios por ella. Gracias. Mm, Muchas gracias. Qué bueno que haya podido ser de bendición y que pues también haya podido reforzar ciertos puntos. Sí, Brenda. No, pues igual yo también me siento muy feliz de haber escuchado el mensaje del día de hoy. Me gustó mucho, creo que se aplica mucho a algo que últimamente he estado pensando y recordar algo que justamente estuve estudiando y era acerca del llamado general que como cristianos tenemos a huir del mal, a estar constantemente decididos y determinados de rechazar el pecado, de que nada que no sea santo o que sea puro tenga lugar en nuestro corazón y también que todo lo que hacemos por obediencia o por sumisión sea únicamente por amor a Dios, no por presión, por obligación, sino por amor a Dios y por temor a Él. Sí, 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 estoy de acuerdo. Justo así de ser tan concreto como eso. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, hemos terminado. Bueno, pues que el Señor los bendiga y espero, aún no sé si el próximo sábado voy a poder compartir porque es cuando es el evento, pero igual como pues en la noche ya acaba, pues quizás sí pueda hacerlo en la noche, pero no, esas tendré que hacerlo más tarde, entonces pues vamos, a lo mejor aviso ahí por WhatsApp si pueden más tarde, como a las 2 de México, eh, y si no, pues después, porque Romanos 14 es definitivamente muy importante, pero creo yo que es una de las cosas que se enseña muy poco y eso a veces perjudica nuestro amor como cristianos. Pero bueno, que el Señor les bendiga y léanlo.